Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos siempre reflexionando sobre la teología de San Lucas. Nosotros estábamos mirando la continuación de lo que viene del capítulo 19 del 1 al 10, que es la historia de Zaqueo. Antes de eso teníamos también al ciego, es decir, ese papel Ñande Yara lleva Ñande Pohanno. Nos abre los ojos para que podamos entender su palabra, el mensaje. Porque antes de eso, recuerden que en el capítulo 18 también encontramos directamente que dice que los discípulos que le seguían a Jesús no entendían lo que les estaba hablando cuando les decía lo de la pasión y tomar la cruz cada día y seguirlo. Después Jesús dice, llevó aparte a los 12 y les dijo, ahora subimos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que anunciaron los profetas sobre el Hijo del Hombre. Será entregado, será entregado a los paganos. Se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Ellos no comprendieron nada de todo eso. Les resultaba oscuro y no captaban el sentido de estas palabras. Veamos el problema principal que encontramos en el 18:31 en adelante hasta el final. No entendían, tenían la cabeza dura. Vean el problema. Lleva desde el versículo 35 que nos habla de la apertura del ojo de este ciego justamente de Jericó. Y así entonces Jesús le sana. Pero el sentido teológico es que Jesús le sana a ese ciego. Ñandego y no vea. Es decir, ñandela ñandere satu anda yaheshai anda yeicuapay maeba peñande yaro yerure ñande. Siempre por ahí se predica, ¿verdad? Al estilo protestante, no sé, el evangelio, la prosperidad, todo es entonces en un sentido light, ¿verdad? O sea que todo tenemos que recibir desde afuera, ¿verdad? Y todos hablamos de un poder, pero siempre de un poder externo. Y sin embargo, el evangelio, yo diría que esto evidentemente ni cristiano tendrían que llamarse, porque la propuesta del cristianismo, para ser verdaderamente cristianos, uno tiene que entender esto que está escrito y hay que hacer una buena exégesis, porque si no nos engañamos. No es solamente por decir entonces, como dice la palabra de Dios misma, Señor, 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 o porque digo Jesús, Jesús, Jesús es mi Salvador, allí va. Sino que aquí siempre después concluye el Evangelio diciendo, sino que aquel que cumple la palabra del Señor, es decir, escucha esa palabra del Señor y luego lo pone en práctica. Upeágola cristiano, ese es el verdadero seguidor de Cristo, ese es el discípulo. Porque estaba en la ya bautizama cuea lleva ya es la cristiano
pero después nos cuesta bastante. En el fondo, vivimos como paganos. Y por eso que es importante, ¿se acuerdan que en ese proceso también, Hechos de los Apóstoles sobre todo nos habla también en un momento en que Felipe dice que va caminando y hay un eunuco que va en su carroza y va leyendo Isaías y después le dice acércate, el espíritu que le empuja a Felipe, a ya, a ellos, ¿entendéis? Ahora la relea a ellos, ¿están entendiendo? Amba isha pico sei cuata, mo va isha sei cuata, mo pio sei cuata, hay algunos, mo pio sei cuata. Si es que no hay alguien que me explica, ¿cómo yo voy a saber? ¿Cómo yo voy a saber si alguien no me explica? Entonces, por eso que es importante este estudio bíblico, los estudios bíblicos, las reflexiones, pero estamos hablando de estudios bíblicos, no de charlatanerías, ¿verdad? Entonces, de entender, de buscar, de entrar, de hacer esa verdadera exégesis para comprender lo que el evangelio nos está diciendo. Entonces, la cristiano auténtico. Entonces, somos solamente cristianos de nombre, ¿verdad? Entonces, por eso le estoy diciendo, y aquí está, avejina, avejina la caracu, aquí entramos piña, tebe aveña y quejina, lleva. Y entonces, cuando comprendemos lo que el Señor está transmitiendo en el fondo es tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Esto no quiere decir que nosotros somos masoquistas. Upeaña entenderán ahí. Ahí dice la masoquista. Masoquista quiere decir aquel que quiere el sufrimiento, porque el sufrimiento me hace feliz. Upea la masoquista. Quiero sentir el sufrimiento, quiero sufrir para ser feliz. Tengo para se gusta el sufrimiento. No. Anda ahí, cristianismo no es eso tampoco. Llevar la cruz no quiere decir que yo quiero sufrir y quiero llevar la cruz por llevar la cruz, sino que la propuesta del evangelio es que nosotros somos lo que tenemos que esforzarnos en luchar y erradicar nosotros con la fuerza nuestra que Dios nos ha regalado. Por eso vienen los talentos, como le estaba diciendo. El capítulo 19, del 11 en adelante hasta el 27, lo que nos está hablando y nos está regalando el Señor como propuesta de vida es la lucha continua contra todo mal. Tenemos que vencer todo mal. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. El Papa Francisco ha pedido viajar a Moscú para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin y pedirle que pare la guerra, pero aún no le ha respondido. Así lo ha publicado el diario italiano Corriere della Sera, en una entrevista en la que el pontífice dice que teme que el líder del Kremlin no pueda y no quiera recibirlo porque cree que de momento no se detendrá. El Papa explicó que el primer día de guerra llamó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pero que no irá a Ucrania hasta no haberse reunido con Putin, con quien, subrayó, no ha hablado desde el pasado diciembre, cuando el mandatario ruso le felicitó por su cumpleaños. También afirmó que en su reciente encuentro con el presidente húngaro Viktor Orbán, este le aseguró que los rusos tienen un plan y que el 9 de mayo, aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, todo terminaría. En el Vaticano se vivirá de modo especial el mes de la Virgen María. Cada miércoles se dedicará a las principales advocaciones de la Virgen. Habrá una oración especial que concluirá con una misa entre las 4 y las 5 de la tarde. Además, cada sábado entre las 9 y las 10 de la noche habrá una procesión con antorchas y se rezará el rosario dirigido por el cardenal Angelo Comastri. En la plaza de San Pedro hay un icono dedicado a la Virgen bajo la advocación de Mater Ecclesiae. Fue bendecido por Juan Pablo II en 1981, pocos meses después de sobrevivir al atentado que casi le cuesta la vida. Cada 6 de mayo los nuevos reclutas de la Guardia Suiza juran proteger al Papa y a sus sucesores. Este año son 36. El viernes por la tarde, si el tiempo lo permite, la ceremonia se realizará en el patio de San Dámaso, a las puertas del Palacio Apostólico. Los nuevos reclutas deberán permanecer en el ejército más pequeño del mundo al menos 26 meses. El 6 de mayo no es una fecha cualquiera. En 1527, durante el saqueo de Roma, 147 de ellos perdieron la vida defendiendo al pontífice.
Otros 42 huyeron a través del llamado Passetto di Borgo, una muralla que conecta el Vaticano con el Castel Sant'Angelo. El Papa por aquel entonces era Clemente VII, quien tuvo que rendirse ante la superioridad de las tropas alemanas. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López, 238, Asunción. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí.
Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Se despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí. Un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús. Dulce despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí. Y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad
queridos amigos, estamos continuando con Yandi Yarañi en Nuevo Testamento y estamos con San Lucas reflexionando profundamente lo que nos quiere decir aquí Jesús, ciertamente a través de la comunidad y a través de este encargado de la comunidad a quien le llamamos Lucas, y Lucas que está escribiendo esta reflexión que lleva adelante la comunidad cristiana, la primera comunidad cristiana al frente. Nosotros hablábamos en este 19, del 11 al 27, en el camino Jesús. Su decisión de arriesgarse a la muerte y el triunfo que conduce de la cruz a la ascensión se entronca un nuevo tipo de existencia, una existencia que se funda en la riqueza del amor y del perdón, que por tanto ha de vivirse en la confianza, en la oración y en el servicio a los pobres. Esto es esencial. Entonces la vida nueva significa esto. Por eso decíamos exigencia, la exigencia de dar frutos. Exigencia de dar frutos. Vuelvo a repetir, se entronca con un nuevo tipo de experiencia. Esta es la nueva experiencia que tenemos que esforzarnos, tenemos que matar, tenemos que morir a todo egoísmo. Upea egoísmo la ejupilan de kurusu alleva de ati ari ha euata peñan de yarara becueri. Eso quiere decir peñan de ati ari ñamoya el año de kurusu. Y eso es asumir nuestra propia dificultad, nuestras propias falencias, nuestros propios pecados, nuestras propias limitaciones. Pero no nos desanimamos, sino que nosotros apuntamos hacia adelante. Queremos verdaderamente esa fuerza y esa gracia de Dios que nos lleva hacia Él. Y bueno, y por eso nos está diciendo que se entronca con este nuevo tipo de existencia. Este es el nuevo tipo de existencia. El tipo antiguo, digamos así, de existencia sería justamente lo que nosotros estamos simplemente pidiendo y esperando todo de parte de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos de parte nuestra? Los talentos que Dios nos regala, justamente nos explica y nos está diciendo de eureco paitem. Uma vivema ende. Renace y en de eureco paitem la talentomi. Siamo eva que lleva. Pendereco bebe. Con angan dereyesa bea vaena. Con angan de la repurri vaena. Con angan de emogenio irire lleva emongacuana y tiene que llegar a producir frutos. Y estos son los frutos de la esperanza, los frutos de la alegría, los frutos de la vida que nosotros tenemos que dar si somos verdaderos seguidores del Señor. Y por eso tiene que vivirse en la confianza, que es a través de la oración, confianza, fiarse totalmente de Dios, entender, saber, comprender. Y esto lo encontramos repleto, ¿verdad? Este leitmotiv, podemos decir. Leitmotiv dice repetición continua que el Evangelio va haciendo. Y uno de los elementos o leitmotiv de los Evangelios es justamente este aspecto. El aspecto de confiarse en el Señor, de darse cuenta de esa gracia que está siempre presente, tanto en la vida de misión, en la vida histórica, en la vida terrena de Jesús, como también incluso después de su muerte. ¿Se acuerdan San Juan cuando habla que se le aparece por tercera vez, dice a sus discípulos, y Jesús se aparece muchachos, ¿tienen algo que comer? No. No podían, no consiguieron nada. Toda la noche estuvieron bregando, pero no consiguieron nada. Tiren ahí a la derecha de la barca y encontrarán 153 señas de Dios, generosidad. Entonces llegamos a la perfección. Usted dice 1, 5, 3. Número cabalístico, ¿verdad? Es espectacular. Bueno, simplemente esto estoy haciendo como acotación, queridos amigos, queridos hermanos, para que entendamos todo nuestro caminar y toda la existencia del cristiano que se fía, es la confianza totalmente, entonces se fía del Señor. Pero por otra parte también
el servicio a los pobres. Servicio a los pobres. ¿Pero qué significa servir al pobre? El pobre no quiere decir solamente sino que el pobre es ese hermano luego que está a mi lado. Todos estamos dentro de la pobreza, porque si nos comparamos con Dios, nosotros siempre seguiremos siendo el número 6. El número 6, el día de la creación. El número 6 significa la limitación. El hombre fue creado en el 6º día, es decir, fue creado limitado, queridos hermanos. Pero por eso tenemos que, además de la confianza y de fiarnos en el Señor, directamente también nosotros tenemos que ponernos al servicio, porque todos nos necesitamos unos de los otros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con el Evangelio de San Lucas. Vamos caminando y vamos entendiendo lo que el evangelista nos va comentando y nos va narrando. Ahora sobre todo nos concentramos y vamos mirando a continuación lo que en el camino, decíamos, Jesús está ofreciendo. Al final de cuentas, Él dice, vamos hacia Jerusalén. Pero Ñande Goyeicuada por ajena, ir hacia Jerusalén significa para Lucas pasión, muerte y resurrección del Señor.
Haupeare oñe eta ñande lleva ita ñande entero ete ayarajá la ñande curusú. Pero claro, los discípulos en el capítulo 18, al final, 31, 32, etc., nos demuestran la imposibilidad, no entendéis. En el 34 nos dice lo directamente, no entendéis este hoy, no entendéis este hoy. O puede ser el famoso ñembo, vea la ñembo. Tal vez no es simplemente el no entender lo que Jesús les hablaba o les estaba diciendo, sino que el famoso ñembo, porque ñandego veía, ñembo tau, ayema, en el sentido de que comprendemos que la vida del cristiano es un esfuerzo, que la vida del cristiano es un regalo ya que hemos recibido de parte de Dios. O sea, ñandego yareko peitema, yareko mala ñande acá, ñande puesto un ñande mindu un tema ganas de ser ñande pues no ayema. Ya ya po peñan de cobe y peñan de yaro y potajaisa, pero ñande mante opea y pota, ñande mante opea y pota. Pero cuando decimos el ñembo tau, quiere decir que vos te haces del chancho rengo, a chancho rengo pues entiende. Quiere decir que no asumimos una responsabilidad o no queremos asumir la cruz. Y asumir la cruz significa darle sentido a nuestra limitación. Y darle sentido a la limitación quiere decir reconocer. Llegó a veñan de yaranda, el haya por una vaina. Llegó a motar, y veces la visavena. Llegó a mondar y na veces netame. Llegó a yapobe y bahía y na veces roga pube. Llegó la sembire con y de la semana de ya japonaina. Llegó ya de yara, da cuaya por una vaina, umi será cuera benguana, será jicuera benguana tena. Etcétera, etcétera. Entonces cada uno tiene que mirar ayer. Se coñan de yara, se bocanea y apesa. Entonces, esto significa mirar, asumir y entender y decir, se ñan de yara, upesa aiko hina. Upesa se aiko hina ñan de yara. Y entonces asumo, por eso es que viene a continuación en el capítulo 18, como habíamos dicho, del versículo 35 en adelante, que Jesús cura a este ciego de nacimiento, le cura. Es decir, le abre la mente. Y yo les estaba explicando también, Hechos de los Apóstoles después, porque es la acción del cristiano, que es la continuación justamente de San Lucas, de su Evangelio, el segundo tomo, pero donde ya los apóstoles, los cristianos, los seguidores de Jesucristo, ya nos ponemos las pilas y ahora comenzamos a hacer las mismas acciones que hizo Jesús. Qué linda que es entonces esta teología. Pero para eso tenemos que entender, para eso tenemos que comprender, para eso tenemos que entrar y hacer, entre comillas, este curso que nos ayude, pero después a llevarlo a la propia vida. Anila ya llanta lleva peñane acame, a peña shei cuapa hoy, pero peña va a ver llegando ya pues, va a ver guasú lleva naña cuapa ella de la pisa cuerda. Bueno, creo que esto es bien concreto y bien sencillo, así como el Señor nos va presentando. Y por eso tenemos que hacer este camino, queridos hermanos. Este es el camino del Evangelio presentado por San Lucas, con una sencillez de corazón ciertamente y con ese deseo de una experiencia profunda del Señor que ahora nos ayuda también a levantar el ánimo, a levantarnos nosotros, a entender que nuestra vida es un canto de alabanza, es un canto de agradecimiento, pero para llegar a eso, ahí está, el reconocimiento. Uno de los grandes santos de la iglesia justamente decía, solamente lo que se asume se puede redimir. Upendere yesha cuanda eikure ya poporamba, upeandere siñan de yara, da ela ya poporamba. Upeande yesha cuando yesa peano, hago angare bueno. Yande yara con anga shañe buenuta amba pobe ari, hago anga añe buenuta allá por otra cosa. Añe buenuta cambia. Y eso es lo que el Señor verdaderamente mira. Pero ahí va a haber redención y va a haber cambio. ¿Por qué? Porque te diste cuenta y vos comenzás a cambiar sobre eso. No quiero más volver a hacer eso. Pero díganme, queridos amigos, y no hace falta que yo lo explique demasiado porque me parece que es demasiado lógico. Si yo de por sí tengo una actitud en que estoy diciendo continuamente, hoy, díganme esa actitud.
¿Qué actitud es? Es una actitud de cerrazón. Está cerrado a la gracia de Dios. Y por lo tanto, si uno está cerrado a la gracia de Dios, evidentemente que no puede haber cambio. Y esta es la gran contradicción, como yo suelo escuchar con algunas personas que no quieren ir a la iglesia, que no quieren ir a la misa, que no quieren esto. Y comienza a criticarle a todo el mundo, a todos los que se van a la misa, a todos los que son cristianos, a todos los que quieren rezar, a todos los que creen en Dios. Comienza a criticarle. Porque es hoy cuapa hoy, porque es como si fuese que él es el que tiene los ojos abiertos, ¿verdad? Y es lo contrario, a pegar la contradicción. Él hoy cuapa hoy, hay cuapa hoy, hay cuapa hoy. Ese es un tremendo egoísta que está encerrado en sí mismo y justamente tiene el ojo cerrado, como te dice aquí San Lucas, capítulo 18, del 35 en adelante. Ya lee mi ver. Volvemos enseguida con más ñandillarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López 238, Asunción. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñandeyarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día tan importante como siempre en que Él viene a nuestro encuentro y nos renueva. Hoy celebramos y recordamos la fiesta de Felipe y Santiago, estos dos apóstoles, queridos hermanos, queridos amigos, que han seguido al Señor. Y cada uno va haciendo también un proceso y un progreso, como todos estamos llamados siempre
a hacer ese proceso en nuestra vida. La primera lectura que nos presenta en esta fiesta de Felipe y Santiago, 1 Corintios 15, 1, 8, el Señor se apareció a Santiago. Esta es, después de la resurrección, como el Señor se nos aparece, como el Señor viene a nuestro encuentro, para que también nosotros podamos hacer este proceso de vida cristiana. Ahora, hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié, la que ustedes recibieron y en la que perseveran fielmente. Por ella son salvados siempre que conserven el mensaje tal como yo se lo prediqué. De lo contrario, habrían aceptado la fe en vano. Ante todo, les he transmitido lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos de una sola vez. La mayoría viven todavía, algunos murieron ya. Después se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí que soy como un aborto. Entonces, el Señor que se va apareciendo a sus hermanos, el Señor que se nos va apareciendo a cada uno de nosotros. Pero esta aparición del Señor, sino que la aparición del Cristo resucitado es en nuestro caminar. Baisha bañande, ñañandú, baisha bañande, ñane pirimbaya, jaisha lleva, baisha va peñande yaras o peñanemo pununui, ya pojan guape y ponamía. Ver al Señor, ver el rostro del Señor resucitado en el hermano que nos acompaña y sobre todo en esa fuerza, en esa gana que tenemos de hacer siempre el bien. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos
los sacramentos de la iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectas, sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Este Evangelio tan hermoso, ¿verdad?, que nos ayuda a reflexionar, a fortalecernos y a dar pasos concretos también en nuestra propia vida, a dar pasos concretos en lo que el Señor nos va proponiendo en el día a día, a través de su Evangelio, a través de la buena noticia. Nosotros, al descubrir que lo esencial y lo fundamental es la confianza en el Señor, confianza, y por otra parte decíamos también el servicio. Dos elementos. Primero, una confianza, una adhesión a Yehuerovia lleva. Porque Ñande Yarane indica tu moyo y va a por una parte. Haupei, con Angasea Emma, bueno, Añe Mombarete Mita lleva, a Peñande Yara, me da se pepu acabe, pepu tumaranga tu y contemeva, a Peisa con Anga Añe Benuta, Añe Quame, a Yapota lleva. La visión y contenido. Ese es el servicio que cada uno de nosotros tiene que dar a sus hermanos. Al descubrir eso, pensamos que se alumbra ya en nosotros la enigmática revelación con que comienza el Evangelio. Les ha nacido un Salvador. Qué lindo que es esto. Aquí está entonces, queridos hermanos, lo esencial de la vida cristiana. Nos nace el Salvador quiere decir que primero, de esa reflexión, reñamindu urire beñan de yarañe ere, con anga, oñe bueno más geñoy a y pendere coebe, oñe bueno más geñoy pendeñe ame, esta gracia y esta fuerza de un Dios que ha resucitado y que hoy te ofrece la vida. Bueno, eso por una parte. Pero por otra parte te dice que justamente les ha nacido un Salvador, un Mesías que es el Kyrios, el Mesías Salvador, pero que es el verdadero Kyrios, es decir, este es mi Señor, este es mi Rey. Piajina peñan de yara, hoy cuae emashe, hoy cuae cashe, ana ave ouma, shere non depe, shere ouma, shere no ishe atoinina. Nos parece que también se aclaran las palabras tan solemnes de Jesús de Nazaret cuando sostiene que hoy se cumple la verdad del Evangelio. Esto en el capítulo 4:17. Qué lindo. Hoy se cumplen las palabras del Evangelio. ¿Por qué? Y porque justamente nosotros lo hacemos parte de nuestra vida y de nuestra esencia. Tiene que formar parte, tiene que ser algo que sale, pero de una manera entonces totalmente automáticamente ya es enseñante. Esto tiene que ser una cosa hasta inconsciente, ¿verdad?
No hace falta que yo esté pensando y que esté lucubrando para llegar después a esta conclusión. Porque hace parte de tu vida, hace parte de tu esencia y por lo tanto entonces responde a esta realidad. Se ilumina el valor de salvación que ahora penetra al pobre y al perdido sobre el mundo. El valor de la salvación. Eso es lo que a nosotros nos da la fuerza entonces, queridos hermanos, para hacer siempre el bien. Pensamos que la iluminación decisiva ha llegado y sin embargo nos hallamos todavía en el mundo. Solo en la ascensión de Jesús se revela que su marcha ha sido auténtica y solo si ese Cristo que se encuentra a la derecha de Dios Padre nos envía la fuerza del Espíritu, podremos ponernos en camino con Él hacia lo nuevo. Solamente podemos ponernos en este camino hacia lo nuevo en la medida en que nosotros, después de una reflexión profunda, encontramos la auténtica presencia de Dios, pero ya en nosotros. Y por eso es Lucas quien insiste mucho en el aspecto de la ascensión. Lucas, al final de su evangelio, nos va a hablar de la ascensión, que Jesús que sube al cielo. Luego Lucas de nuevo, con Hechos de los Apóstoles de nuevo, en el capítulo 1, del versículo 9 en adelante, nos volverá a hablar de la ascensión de Jesús. Este es otro misterio. Pero ¿cuál es la importancia de este misterio, queridos amigos? Justamente con Angañan de Yara Ojoma Ubagabe. A repetir, lleguitas esta BM. Ñande Yara Ojoma Ubagabe. ¿Por qué se insiste en este aspecto bien concreto de la ascensión de Jesús? Se dan cuenta que es una teología que responde a una necesidad, a un deseo y a un anhelo de la comunidad y superantropológico. Porque Dios se va al cielo y el que se queda es el cristiano. Es decir, ñande la yabuita sinagoga. Jamás lleva el reino de Dios en la sociedad. Mao llevota pues. Hañan de mantella llevota. Pete Kobe ñande llevota, ñande mantella llevota. Pe Paraguay ñande llevota, ñande mantella llevota. Esa comunidad que nosotros anhelamos y queremos, esa familia que nosotros queremos, ñande mantella llevota. Y eso es lo que Lucas, al final de cuentas, nos está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, un Jesús que sube es la ascensión, pero después de haber entendido, después de haber comprendido que hubo una pasión, que hubo una muerte, es decir, una asunción de nuestra propia cruz, para luego resucitar. Y ahora somos nosotros, ¿verdad? Jesús que subió al cielo, pero con la fuerza de su Espíritu somos nosotros quienes ahora actuamos en nuestra sociedad. Queridos hermanos, les dejo la bendición. Y que todos han deco han aña punani hañan de ya pobeñan de yaro y bota peñan de cobe peña moñe punuana pero hopeo peña ya puana viñan de peñan de loga pube a peñan de netame. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.